Vamos a representar gráficamente una función racional, en este caso x cuadrado partido por x menos 2. Lo primero que tenemos que estudiar es su dominio. El dominio en las funciones racionales es buscar aquellos valores que anulan el denominador. En nuestro caso, x menos 2 lo igualamos a 0 porque el denominador no puede ser 0. Y al igualarlo a 0 lo que vamos a hacer es calcular aquellos valores que hacen 0 el denominador. En este caso, al despejar x menos 2 queda x igual a 2, con lo cual el dominio, cualquier x perteneciente a los números reales exceptuando el 2. El 2 no lo podemos coger. Bien, segundo punto de corte con el eje de las x, que es cuando la y vale 0. En el eje de las x, la y, las alturas, son 0. Sustituimos en la función la y por lo que hemos dicho que es 0. El x menos 2 que está dividiendo pasa multiplicando al 0, desaparece, con lo cual me quedará x cuadrado igual a 0, x igual a 0. Si la x es 0, ya sabíamos nosotros que la y era 0, punto de corte 0, 0. El otro punto de corte es con el eje de las y. En el eje de las y, la x es la que vale 0. En el eje vertical, el de las y, la x vale 0, ni a la izquierda ni a la derecha. Si la x vale 0, sustituimos en nuestra función donde están las x por 0, 0 menos 2 es menos 2, 0 partido por menos 2 es 0, con lo cual la y nos queda 0, que es esta de aquí, sabiendo que la x era 0. Tercero, extremos relativos. Los extremos relativos son los máximos y mínimos relativos que salen de la primera derivada igualado a 0. Tenemos aquí primera derivada igualado a 0. Abrimos una llave, por la parte de arriba vamos a calcular la primera derivada. Primera derivada, que es la derivada de un cociente. La derivada del cociente es derivada del numerador, derivada de x cuadrado 2x, por el de abajo, el denominador sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de x menos 2, que es 1. Partido del de abajo al cuadrado. 2x multiplicando a x, 2x cuadrado, 2x por menos 2, menos 4x. Menos x cuadrado por 1, menos x cuadrado, partido por lo que teníamos en el denominador, 2x cuadrado menos x cuadrado, menos 4x, partido por x menos 2 todo al cuadrado. Esa es la primera derivada. Como dice aquí, la primera derivada hay que igualarla a 0, primera derivada igualada a 0. El denominador pasa multiplicando al 0, está dividiendo, pasa multiplicando, desaparece. Y me queda x cuadrado menos 4x igualado a 0. Una ecuación de segundo grado sin término independiente, siempre sacarle factor común. A x cuadrado, si le sacan factor común de la x, quedaría dentro de x. A menos 4x, si le sacan factor común de la x, quedaría menos 4. Eso igualado a 0. Producto de dos factores igualado a 0. Un factor, otro factor igualado a 0. Abrimos una llave. El primer factor lo igualamos a 0, x igual 0. Y el segundo factor, x menos 4, lo igualamos a 0, despejando la x igual a 4. Esos serán los posibles extremos relativos. Para saber si es un máximo o un mínimo relativo, esos valores, el 0 y el 4, hay que sustituirlos en la segunda derivada. Con lo cual tenemos que comenzar a hallar la segunda derivada, que es derivar la primera. Derivada de un cociente. Derivada del numerador, 2x menos 4, por el de abajo sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de esta función que tengo en el denominador es, primero la potencia, el 2 pasa adelante y se le resta un grado. El 2 pasa adelante, se le resta un grado. Lo tenemos aquí, por la derivada interna, x menos 2, su derivada es 1. Bien, a la izquierda de este menos y a la derecha de este menos que está en el numerador, hay un factor que se repite, que es el x menos 2. Lo tenemos tanto a la izquierda como a la derecha, con lo cual le saco factor común al x menos 2. Si de esta expresión que está delante le saco un x menos 2, me queda otro, multiplicando a 2x menos 4, con lo cual hacemos la multiplicación de polinomios, 2x por x, 2x cuadrado, 2x por menos 2, menos 4x, menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por menos 2, más 8. De este segundo miembro sale factor común el x menos 2 que está aquí, con lo cual me queda un 2 por 1, como un menos 2, que multiplica a x cuadrado menos 2x cuadrado y a menos 4x más 8x. Eso partido por, como teníamos, el cuadrado del denominador, x menos 2 a la cuarta. El x menos 2 que sacamos factor común se iría con un x menos 2 del denominador, quedando en el denominador x menos 2 al cubo. Este
se va con uno de estos. 2x cuadrado con menos 2x cuadrado se va. Menos 4x cuadrado y menos 4x cuadrado son menos 8x cuadrado, que con más 8x, perdón, menos 4x y menos 4x es menos 8x, que con el más 8x se va. Solo me queda el 8 en el numerador. Esta es la segunda derivada. En la segunda derivada voy a sustituir por el 0. 8 es un número positivo, 0 menos 2 es negativo, que elevado al cubo es negativo, positivo entre negativo es negativo. Segunda derivada negativa, tengo un máximo relativo en la x0, que era el posible extremo relativo, y para hallar su pareja tengo que coger este 0 y sustituirlo en la función inicial, 0 al cuadrado, 0 menos 2, 0 partido por menos 2 es el 0 de la y. En la segunda derivada, sustituyendo por el 4, vamos aquí, el 8 es positivo, 4 menos 2 es positivo, que elevado al cubo da positivo, positivo entre positivo es positivo. Segunda derivada positiva. Si la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo relativo en el valor de x4, que era el posible extremo relativo, y al sustituir este 4 en la función inicial, 4 al cuadrado 16, 4 menos 2, 2, 16 entre 2, 8 para la y del mínimo relativo. Crecimiento y decrecimiento, también llamado monotonía. Se colocan en la recta de los reales de manera ordenada los valores extraídos del dominio y los valores de los posibles extremos relativos, con lo cual el 0 y el 4 y el 2, que es el extraído del dominio. El 0, el 4 y el 2. El 0, el 2 y el 4, al colocarlos encima de la recta de los reales, dividen la recta en 1, 2, 3, 4 intervalos. Se coge un valor representativo del intervalo que va antes del 0. Por ejemplo, el menos 1. Y se sustituye en la primera derivada. La primera derivada nos da la pendiente, la inclinación, y nos determinará si la función crece o decrece. Al sustituir por menos 1 en la primera derivada tenemos aquí, menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1, va a quedar positivo partido por algo al cuadrado, que siempre es positivo, con lo cual es creciente en este tramo. La primera derivada es positiva. Entre el 0 y el 2 cojo el 1 y lo sustituyo en la primera derivada. 1 menos 2 al cuadrado va a quedar positivo el denominador, y arriba es 1 al cuadrado, 4 por 1, 1 menos 4, negativo. Entre positivo, negativo. Con lo cual, en el tramo que va de 0 a 2, va a decrecer la función. Entre el 2 y el 4, sustituyendo en la primera derivada por el 3. Vamos a la primera derivada, 3 al cuadrado 9, 4 por 3, 12, 9 menos 12 es negativo, algo al cuadrado positivo, negativo entre positivo, negativo, con lo cual en el tramo que va de 2 a 4 la función decrece de nuevo, a partir del 4, sustituyendo en la primera derivada por el 10. 10 al cuadrado 100, 4 por 10, 40, 100 menos 40 positivo, algo al cuadrado es positivo, positivo entre positivo, positivo, con lo cual a partir del 4 vuelve a crecer la función porque la pendiente, la derivada, es positiva. Aquí tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La función crece, primera derivada mayor que 0, antes del 0, que es desde el menos infinito hasta el 0, primera derivada positiva, y en este tramo de aquí, que es a partir del 4, unión del 4 al infinito. Y la función decrece, primera derivada negativa, del 0 al 2 y del 2 al 4. Del 0 al 2 unido del 2 al 4. Los intervalos tienen que ser abiertos en el crecimiento y decrecimiento. Quinto punto, tenemos el punto de inflexión. Punto de inflexión es la segunda derivada igualado a 0. La segunda derivada la teníamos calculada anteriormente, la tenemos aquí, la igualamos a 0, el denominador pasa multiplicando al 0, desaparece y nos queda 8 igual a 0, evidentemente 8 no es igual a 0, con lo cual no existe punto de inflexión. Bien, para estudiar la concavidad y convexidad de la función, que es el punto que viene a continuación, en la recta de los reales hay que colocar los valores extraídos del dominio y también los obtenidos como puntos de inflexión. No teníamos punto de inflexión en nuestra función, pero sí habíamos extraído el 2 del dominio de la función. Con lo cual colocamos el 2 que divide la recta de los reales en dos intervalos. Cogemos un valor antes del 2 cualquiera, por ejemplo el 0, y lo sustituimos en la segunda derivada. Al sustituir el 0 en la segunda derivada es esta de aquí, al sustituir por el 0, 0 menos 2 es negativo, que elevado al cubo es negativo, 8 es positivo entre negativo. Positivo entre negativo, negativo. Quiere decir que la segunda derivada es negativa
en el intervalo antes del 2, con lo cual quiere decir convexa. A la derecha del 2, en la segunda derivada, cojo por ejemplo el 10, sustituimos el 10 en la segunda derivada, 8 es positivo, 10 menos 2 es positivo, que al cubo es positivo, positivo entre positivo, me queda positiva la segunda derivada a partir del 2, con lo cual la función es cóncava. Tenemos aquí, desde el menos infinito al 2 convexa, del menos infinito al 2 convexa, y del 2 a la derecha, del 2 al más infinito, la segunda derivada positiva, cóncava. Bien, a continuación estudiamos las asíntotas de la función. En primer lugar, la asíntota vertical. La asíntota vertical es el valor extraído del dominio, el 2. Asíntota vertical en el 2. Y en esa vamos a tener que estudiar los límites laterales para ver cómo la función se acerca a esa asíntota vertical. Para ello estudiamos el límite cuando x tiende al 2 por la izquierda de la función. Si estudiamos el 2 por la izquierda, los valores a la izquierda del 2 es el 1,9 periódico, que elevado al cuadrado va a quedar un número positivo. Y 1,9 periódico menos 2 prácticamente queda 0, pero va a mandar el signo del 2 que es mayor que el del 1,9 periódico, con lo cual me va a quedar negativo y 0 en el denominador. Al dividir entre 0 es infinito y más entre menos es menos infinito. Eso quiere decir que en el x igual a 2, que es esta asíntota que tenemos aquí trazada en vertical, acercándome por la izquierda, la función se va al menos infinito, es esta marca de color grueso que tenemos aquí. Esto quiere decir que la función se acerca hacia el menos infinito por la izquierda. El límite cuando x tiende al 2 por la derecha del 2 es el 2,000001, que elevado al cuadrado va a quedar un número positivo, y 2,00001 menos 2 va a quedar 0. Pero en este caso el signo que manda es el de la x, es el del 2,0001, por eso en el denominador queda positivo. Dividir entre 0 es infinito, positivo entre positivo, positivo. Con lo cual, en la asíntota vertical x igual a 2, la función acercándose por el lado derecho se va al más infinito, que es este tramo grueso que tenemos aquí señalado, que es donde se acercará la función. Asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal tenemos que calcular la y igual al límite cuando x tiende a infinito de mi función. Es una indeterminación de infinito partido por infinito. Les recomiendo que visualicen los vídeos de la resolución del límite. En la indeterminación infinito partido por infinito, si el grado del numerador, en este caso x cuadrado, es mayor que el grado del denominador, en este caso x elevado a 1, siempre el valor de ese límite es, en este caso, infinito. Con lo cual no existe asíntota horizontal. Asíntota oblicua. Sí tiene asíntota oblicua. Miramos los grados que tienen el numerador y el denominador. Tendrá asíntota oblicua siempre y cuando el grado del numerador sea una unidad superior al del denominador. El de arriba es grado 2, el de abajo es grado 1, grado 2 es una unidad superior al del denominador, que es grado 1, con lo cual sí va a tener asíntota oblicua. Asíntota oblicua, y igual mx más n. Para el cálculo de la m, límite cuando x tiende a infinito de la función dividido entre x. Límite cuando x tiende a infinito de mi función dividido entre x, multiplicamos en cruz, x cuadrado por 1, x cuadrado, y x menos 2 multiplicando a x, me va a quedar x por x cuadrado, menos 2 por x, menos 2x. Resolución de un límite de la indeterminación infinito partido por infinito, cuando el grado de arriba es 2 y el grado de abajo también es 2, grado de arriba igual al grado de abajo, el resultado de ese límite tenía como solución el coeficiente de esa x de mayor grado, en este caso 1, y el coeficiente de esa x de mayor grado, en este caso 1 partido por 1 es el valor de la m, de la pendiente de la recta oblicua. Para calcular la n, límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. La función menos la m, que me quedó 1, multiplicando a x, tenemos una resta de fracciones con diferente denominador, con lo cual hay que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo entre x menos 2 y 1 es x menos 2, al dividirlo entre x menos 2 queda 1, multiplicando el x cuadrado. X menos 2 dividido entre el 1 que está aquí debajo es x menos 2,
que multiplicando a menos x me queda menos x cuadrado más 2x. Se me van las x cuadrado y me queda arriba 2x y abajo x menos 2. Volvemos a lo mismo, es una indeterminación de infinito partido por infinito. Cuando el grado de arriba y el grado de abajo coinciden, el resultado de ese límite son los coeficientes de esas x de mayor grado, 2 partido por 1, 2. Con lo cual, la m es 1, la n es 2, la asíntota oblicua es y igual x más 2, 1x más 2. Aquí tenemos, para representar la recta, si la x vale 0, 1 por 0 más 2, la y es 2, y si la x fuera 1, 1 por 1 más 2, 3. La recta y igual x más 2 la tenemos aquí dibujada. El punto 0, 2 es este de aquí, x vale 0 y vale 2, y x vale 1, la y vale 3, lo tenemos aquí. Uniendo esos dos puntos me sale la asíntota y igual x más 2 asíntota oblicua. Para representar la función ya tenemos las asíntotas colocadas, tanto la vertical como la oblicua. Recuerden que teníamos un máximo relativo en 0, 0, en el origen tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo en 4, 8, 4 para la x, 8 para la y, aquí tenemos un mínimo relativo. Con lo cual, la función, si aquí hay un máximo y aquí tengo las asíntotas, viene creciendo hasta el máximo en 0 y decrece a partir del 0 hasta el 2. Es una función en este tramo convexa. Lo tenemos estudiado aquí, convexa de menos infinito a 2. Desde el menos infinito hasta el 2 es convexa, crece y decrece. Luego a partir del 2 recordemos que teníamos que nos pegábamos límite cuando x tiende al 2 por la derecha, al más infinito teníamos un mínimo relativo en 4, 8, la función decrece y vuelve a crecer de manera cóncava, efectivamente teniendo el mínimo aquí, este es el tramo de función. Sean felices.